Sansón era el hombre escogido por Dios. Derrotó ejércitos enteros solo, pero al final cayó en manos de una simple mujer, hermosa y seductora. Mientras dormía en su regazo, ella le cortó sus trenzas, que eran el secreto de su fuerza, y entregó a Sansón a sus enemigos mortales. Pero ¿qué fue lo que realmente llevó a Dalila a traicionarlo? ¿Fue la codicia, el miedo o algo aún más oscuro? Esta es la historia del mayor héroe de Israel, que en un momento de debilidad perdió todo. Y todo comenzó en una época oscura para Israel, cuando el peso de la opresión filistea parecía insoportable. Los filisteos eran un enemigo implacable. Sus tropas invadían aldeas, saqueaban cosechas y sembraban terror. En medio de ese caos surgió un hombre que parecía invencible, Sansón. Él era más que un guerrero, más que un hombre común. Sansón era una leyenda viva, temido por los filisteos y reverenciado por los israelitas. Desde antes de nacer, Sansón ya formaba parte de un plan mucho mayor. Su historia comenzó en un momento de profunda tristeza para su familia. Manoa, su padre y su esposa, una mujer cuyo nombre no se menciona, vivían bajo el peso de la esterilidad. No tenían hijos, y en aquella época eso era visto casi como una maldición. Las oraciones fervientes de Manoa pidiendo un heredero parecían no tener respuesta, hasta que en un día común sucedió algo extraordinario. La mujer estaba en el campo, quizás atendiendo sus labores cotidianas, cuando un hombre de apariencia inusual apareció ante ella. Sus ojos brillaban con extrañeza y su voz cargaba una autoridad que hacía parecer la tierra más firme bajo sus pies. «Tú eres estéril y nunca has tenido hijos», le dijo él, «pero quedarás encinta y darás a luz un hijo. Él será nazareo, consagrado a Dios desde el vientre hasta el día de su muerte, porque este niño será el libertador de Israel de manos de los filisteos». Ese mensaje no era solo una buena noticia, era un llamado. Y así nació Sansón, llevando sobre sí el peso de una promesa. Desde pequeño supo que era diferente. Otros niños podían correr libres, pero él tenía reglas. Otros podían cortar su cabello, pero el suyo crecía como recordatorio constante de que su vida no le pertenecía. Él no era solo un niño, era un elegido, pero con esa elección venía un fardo. La responsabilidad de cargar sobre sus hombros no solo su propia vida, sino el destino de todo el pueblo de Israel. Dios lo había consagrado como un libertador, un hombre destinado a enfrentar a los filisteos, los opresores brutales que habían tomado posesión de Israel. El voto de Nazareo no era solo una regla, era un símbolo de su conexión directa con Dios. Su cabello, que jamás debía ser cortado, era una señal visible de su pacto. Cada hebra que crecía era un recordatorio de que su vida no era suya, sino de Dios. Y mientras permaneciera fiel, Sansón sería invencible. Pero romper ese pacto significaría más que perder la fuerza. Significaría perder la conexión con el propósito para el cual había sido llamado. Creciendo, Sansón rápidamente se destacó. Era inmenso, con brazos que parecían troncos de vinchete, árboles y ojos penetrantes. Pero lo que lo hacía especial no era solo su físico, era la fuerza que venía de Dios. Una fuerza que usaba para proteger y enfrentar a los filisteos. Hubo un día en que Sansón, solo, enfrentó lo imposible. 1000 filisteos armados hasta los dientes lo rodearon en un campo abierto. El suelo temblaba bajo el peso de sus botas y el brillo de sus armas reflejaba el sol abrasador. Reían confiados de que su superioridad numérica sería suficiente para aplastar al hombre que tantas veces osó desafiarlos. Pero Sansón no retrocedió. Sus ojos ardían con una determinación feroz, recorriendo el campo a su alrededor. No había armas, solo lo que parecía ser la mandíbula de un burro abandonada en el suelo seco. Él la tomó, sintiendo el peso de aquella pieza rústica en sus manos, y sin temor avanzó contra el ejército entero. El primer golpe fue devastador, destrozando el casco de un soldado y derribándolo como un saco vacío. Antes de que los demás pudieran reaccionar, Sansón ya había girado la mandíbula, abatiendo a otros 2. El caos se apoderó del campo. Los gritos de los heridos resonaban mientras los filisteos comprendían que no estaban frente a un hombre común. La mandíbula golpeaba contra escudos y fracturaba huesos con la fuerza de un trueno. Sansón no se detenía. Sus movimientos eran rápidos, brutales.
como una tormenta que nadie podía contener. Cada golpe era preciso, como si fuera guiado por la mano misma de Dios. Los filisteos, que habían llegado con arrogancia, comenzaron a retroceder, aterrorizados, pero no había hacia dónde correr. Cuando todo terminó, Sansón permanecía de pie, jadeando, con la sangre de sus enemigos manchando el suelo a su alrededor. 1000 hombres yacían en el suelo, y la mandíbula, ahora rota, aún colgaba de su mano. La noticia de esta victoria corrió como el fuego por las tierras. Los israelitas lo saludaron como un salvador, un símbolo de la fuerza divina que aún habitaba entre ellos. Pero para los filisteos, Sansón no era solo un hombre, era una maldición. Ellos planeaban un ataque final para acabar con su vida de Minonatintosim una vez por todas. En la quietud de la noche, una aldea israelita fue sorprendida por soldados filisteos. Ellos sabían que Sansón estaba allí, descansando en una de las casas. Con antorchas en las manos y espadas listas para el ataque, los soldados se movieron en silencio. «Esta vez no escapará», susurró el líder del escuadrón. Alzó la mano dando la señal para avanzar. Los soldados se acercaron, preparados, para invadir la casa. La puerta chirrió cuando uno de ellos la empujó, y entonces, con violencia, la puerta se abrió. En el umbral apareció Sansón. Su figura imponente se recortaba contra la luz de las antorchas. Por un momento, los soldados se quedaron paralizados, incapaces de creer lo que veían. El silencio fue roto por un grito de guerra. Pero no era de los filisteos, era de Sansón. Lo que ocurrió después se convertiría en leyenda entre los israelitas y en pesadilla entre los filisteos. ¿Podría incluso la fuerza de Sansón superar tal emboscada? Los soldados avanzaron, espadas en alto, decididos a terminar con el terror que Sansón había representado. Pero Sansón no dudó. Con un movimiento rápido, agarró al primer soldado que osó entrar y lo lanzó contra los demás como si no pesara más que un niño. El impacto abrió un camino momentáneo, pero los filisteos no retrocedieron. Rodearon la casa por todos lados, presionando como una ola feroz que intentaba engullir su objetivo. Sansón vio que estaba rodeado. Sabía que la fuerza de sus enemigos no estaba solo en números, sino en el odio que sentían por él. Y por un breve instante, incluso él, el hombre escogido por Dios, sintió miedo. Entonces encontró su arma. En una esquina de la casa, una viga de madera estaba tirada en el suelo. Con un solo movimiento, la levantó como si fuera un juguete y avanzó. La viga aplastó escudos y lanzas que los filisteos intentaban usar para protegerse. Cada golpe hacía temblar el suelo y los gritos de los soldados resonaban en la noche. Los filisteos comenzaron a retroceder. Por primera vez, el terror en sus rostros era mayor que el valor con el que habían llegado. Ellos no estaban enfrentando solo a un hombre. Estaban enfrentando algo que ninguno de ellos podía comprender plenamente. Cuando la batalla terminó, el suelo estaba cubierto de soldados caídos. Algunos gemían de dolor, otros estaban completamente inmóviles. Sansón, sudando y jadeando, miró a su alrededor, sosteniendo la viga como si fuera una espada sagrada. El polvo se asentó y él quedó allí, solo en el campo. Siempre era así. La victoria traía silencio, y el silencio traía soledad. Los israelitas podían aclamarlo como un héroe, pero nadie realmente entendía la carga que llevaba. Era temido por sus enemigos, reverenciado por su pueblo, pero ¿quién podría verdaderamente conocerlo? ¿Quién vería al hombre detrás de la fuerza? Y fue en esa soledad donde Dalila entró en su vida. O tal vez deberíamos decir, fue en esa soledad donde Sansón permitió que ella entrara. Un error del que se arrepentiría profundamente. Dalila era distinta a cualquier mujer que Sansón hubiera conocido. No era solo su belleza, aunque era tan hermosa que parecía que el propio sol brillaba solo para iluminarla. Había algo más en ella. Un misterio en sus ojos, un magnetismo que hacía que incluso Sansón, el hombre que enfrentaba ejércitos sin dudar, se sintiera vulnerable. Pero ¿quién era realmente Dalila? La Biblia no revela muchos detalles sobre su origen o sus motivaciones. Era simplemente una mujer movida por la codicia, atraída por las promesas de plata de los líderes filisteos, o había sido presionada, temiendo que si no colaboraba sufriría las consecuencias.
Tal vez Dalila vio en él no un hombre, sino un medio para alcanzar poder y seguridad. Sea cual sea la verdad, una cosa es cierta. Ella era astuta y sabía explotar las debilidades emocionales de Sansón como ningún otro enemigo jamás lo había hecho para Sansón. Dalila parecía ser la única persona que no lo veía solo como un guerrero o una arma. Ella lo trataba como un hombre, con sus dolores y debilidades. Él encontró consuelo en sus brazos, pero no sabía que aquel consuelo era una trampa cuidadosamente montada. Al principio, Dalila no preguntó nada sobre la fuerza de Sansón. Esperó el momento adecuado, construyendo confianza, acercándose, poco a poco. Y cuando percibió que él estaba completamente enamorado, comenzó su ataque. Sansón, tú eres tan fuerte. Pero ¿qué pasaría si un día no lo fueras? Si tu fuerza fallara, ¿existe algo que te haga débil? Era una pregunta simple, casi inocente, pero Sansón sintió algo extraño. Él rió, desvió la conversación. Si yo fuera atado con 7 cuerdas de arco fresco, quedaría tan débil como cualquier otro hombre. Aquella noche, mientras dormía, Dalila puso en práctica la información. Lo ató con cuerdas de arco fresco y llamó a los filisteos. Pero cuando Sansón se despertó, las rompió como si fueran hilos de cabello. Los filisteos huyeron y Dalila, con una sonrisa falsa, fingió no entender qué había pasado. ¿Por qué me engañas, Sansón? Si me amaras, me dirías la verdad. Sansón, a su vez, no tenía idea de que cada mentira lo estaba llevando directamente hacia la trampa. Porque aquella noche, en la casa silenciosa, no había solo un juego de confianza. Había un plan mucho mayor en marcha. Y lo que sucedería en las próximas noches pondría en peligro no solo su vida, sino también el futuro de toda una nación. Dalila intentó nuevamente, cada vez con más urgencia. En otra noche, él dijo: si soy atado con cuerdas nuevas que nunca hayan sido usadas, mi fuerza desaparecerá. Una vez más, ella esperó a que él durmiera y lo ató. Una vez más, llamó a los filisteos que acechaban en las sombras. Pero Sansón se liberó fácilmente. Las cuerdas se rompieron como hilos frágiles, y los filisteos huyeron en pánico. ¿Cuántas veces nos dejamos engañar, creyendo que estamos en control de todo? Así como Sansón ignoró las señales de alerta, muchas veces continuamos confiando en las personas equivocadas, en las cosas equivocadas, hasta que ya es demasiado tarde. Dalila no necesitaba la fuerza de Sansón para derrotarlo. Usó algo mucho más sutil: insistencia, manipulación y el apelo al corazón. Y así es como muchas trampas se forman, no con ataques directos, sino con susurros que nos hacen bajar la guardia. Dalila estaba frustrada. Sabía que no podía fallar. Pero Sansón era un hombre inteligente, o tal vez era el amor que sentía por ella lo que lo hacía dudar. No quería contar su secreto, pero la insistencia de Dalila comenzó a desgastarlo. En el fondo, ella sabía, no era solo la fuerza física lo que necesitaba romper, era su espíritu, y Dalila jugó su última carta. Lloró, acusándolo de no amarla de verdad. Cada lágrima, cada palabra, fue calculada para herir a Sansón donde más le dolía, en el corazón. Si me amas, ¿por qué no confías en mí? ¿Por qué no me cuentas lo que realmente te da fuerza? ¿O será que tú no sientes por mí lo que yo siento por ti? Era un ataque emocional, algo contra lo que ni la fuerza de Sansón podía resistir por mucho tiempo. Y entonces, en una noche fatídica, finalmente cedió. Mi fuerza no viene de mí, viene de Dios. Mi cabello nunca ha sido cortado porque es el signo de mi pacto con Él. Si mi cabello es cortado, perderé mi fuerza y seré como cualquier otro hombre. Dalila escuchó aquellas palabras con atención. No mostró reacción, solo sonrió y esperó a que él durmiera. Cuando estuvo segura de que Sansón estaba profundamente dormido, llamó a un hombre para que cortara sus trenzas, una a una. La fuerza de Sansón desapareció. Él no sintió nada en ese momento, pero al despertar, notó que algo andaba mal. Los filisteos estaban allí, listos para capturarlo. Él intentó reaccionar, pero su cuerpo no respondió. El hombre que había derrotado a 1000 hombres solo ahora era débil, impotente. Cuando los filisteos invadieron la casa aquella noche, Sansón ya no era el hombre invencible que ellos temían. Intentó levantarse, luchar, pero sus piernas flaquearon.
Las cadenas de hierro que trajeron ni siquiera fueron necesarias. Sansón no podría escapar. El héroe de Israel, el hombre cuya fuerza era símbolo de protección divina, ahora estaba postrado en el suelo, desamparado. Dalila logró lo que quería, pero apenas sabía que su traición había plantado la semilla de una venganza divina. En el momento en que Sansón cayó, algo dentro de él despertó. Lo que hizo después, aunque ciego y débil, pudo haber sido el acto de fuerza y fe más grande que haya realizado jamás. Prepárate para el desenlace más épico de lo que puedas imaginar. Dalila observaba desde lejos, oculta entre las sombras. Su rostro estaba serio, casi sin expresión, pero había algo en sus ojos. Tal vez arrepentimiento, tal vez alivio, tal vez solo el peso de saber que su papel en la historia había terminado. ¿Por qué lo hizo? ¿Fue solo por dinero? Tal vez. Pero la verdad es que nadie sabe con certeza lo que pasó por su corazón. Dalila era una mujer compleja. Vivía en una tierra de nadie, en el valle de Sorek, una región entre Israel y los territorios filisteos. Quizás se sintió presionada, temiendo que si rechazaba la oferta de los líderes filisteos, ella misma sería blanco de su ira. O tal vez eligió a Sansón no por amor, sino como medio para conseguir algo más grande: riqueza, poder, seguridad. Los filisteos en su furia no se contentaron con capturarlo. Lo llevaron a Gaza, la fortaleza de sus enemigos, y allí comenzaron a humillarlo. Primero le arrancaron los ojos, un gesto cruel, pero simbólico. Querían que Sansón nunca más viera la luz del día, que no reconociera la tierra que juró proteger. Luego, lo pusieron a trabajar, girando una rueda de molino como un animal. Día tras día, Sansón permanecía allí, jalando la pesada piedra, siendo burlado e insultado por sus captores. Él, que había derribado puertas de ciudades y vencido ejércitos, ahora era un esclavo ciego girando una rueda en la oscuridad. Pero el cautiverio de Sansón no fue solo un castigo, fue también un tiempo de reflexión. Sin la luz del día para guiar sus pasos, Sansón empezó a ver de una forma que nunca antes había visto. Comprendió que su verdadera fuerza nunca estuvo en sus músculos ni en su cabello, sino en la presencia de Dios en su vida. Mientras sus enemigos se reían de su caída, algo sucedía en silencio. Su cabello, símbolo de su pacto, comenzó a crecer nuevamente. Con cada mechón, Sansón sentía una renovación de fe. Entendió que había fallado, pero también comprendió que Dios aún no había terminado su obra en él. Mientras trabajaba, en el molino, ciego y humillado, nadie prestaba atención a algo que parecía insignificante. Su cabello, poco a poco, estaba creciendo otra vez. Para los filisteos eso no significaba nada. Pero para Sansón, cada día de silencio en la oscuridad traía una sensación de cambio. Fue en ese silencio, lejos de los gritos y aplausos de los hombres, que el plan de Dios comenzó a moverse de una forma que nadie imaginaba. Sansón, ciego y humillado, comenzó a reflexionar sobre su vida. Comprendió que su fuerza nunca fue realmente suya, venía de Dios. Y por primera vez en mucho tiempo, oró no una oración de arrogancia o de victoria, sino una oración de arrepentimiento. Reconoció que había fallado, no solo consigo mismo, sino con Dios y con su pueblo. Mientras tanto, los filisteos planeaban un gran festival en el templo de Dagón, su dios. Querían celebrar la captura de Sansón, exhibir su victoria sobre el hombre que tanto los había atormentado. El templo estaba lleno de miles de personas reunidas. Los líderes filisteos reían y brindaban mientras Sansón era conducido por un joven siervo. «Traigan al héroe de Israel», gritó uno de los líderes. «Vamos a divertirnos con él». Cuando Sansón fue llevado al templo, la fiesta ya estaba en su punto máximo. El sonido de los tambores llenaba el aire, mezclándose con los gritos y risas de la multitud. Los filisteos bailaban en triunfo, ofreciendo ofrendas a Dagón, su dios, por entregarles al héroe de Israel. «Traigan a Sansón ciego», gritó alguien más, y la multitud estalló en carcajadas. Allí venía él, guiado por un joven siervo, tropezando en su camino. Pero incluso sin sus ojos, había algo en él que aún asustaba. Un silencio extraño reinó por un momento cuando lo colocaron entre las dos columnas principales del templo.
Sansón tocó las piedras frías con sus dedos, cada grieta y cada imperfección. Él sabía lo que tenía que hacer. La humillación, la ceguera, las cadenas que aprisionaban su cuerpo, nada importaba ya. Lo único que importaba era el propósito para el cual había sido llamado. Por primera vez en mucho tiempo, Sansón recordó plenamente quién era. Su oración, sin embargo, fue diferente de todas las veces anteriores. No fue un pedido arrogante de victoria, sino un grito de arrepentimiento. Señor Jehová, acuérdate de mí. Dame fuerza solo esta vez más. Él sabía que su vida llegaba a su fin, pero también sabía que incluso en su debilidad, Dios podía usarlo para algo grandioso. Un calor extraño recorrió el cuerpo de Sansón. Era como si cada músculo que antes estaba débil fuera repentinamente llenado por una energía que él conocía bien, pero que creía haber perdido para siempre. Respiró profundo, firmó sus pies en el suelo, colocó sus manos en las columnas y gritó, «¡Que muera con los filisteos!». Su voz resonó como un trueno en el templo. Empujó con fuerza, y las columnas resistieron. La multitud volvió a reír, pero ahora era una risa nerviosa. Pequeñas grietas comenzaron a aparecer en las piedras, y el ruido hizo que la risa desapareciera. El templo entero comenzó a vibrar. Con un último grito, Sansón entregó todo, su cuerpo, su alma, su fuerza, todo en ese momento. Las columnas se derrumbaron y el techo cayó como un mar de piedra y polvo. La multitud gritó en pánico, pero no había a dónde correr. El templo entero fue destruido, llevándose consigo a miles de filisteos, incluidos sus líderes. Pero en medio de los escombros había un silencio sagrado. El sacrificio de Sansón no fue solo una victoria militar, fue un acto de redención, la entrega final de un hombre que había encontrado su propósito, incluso en su caída. Sansón murió allí, pero no como un derrotado. Murió como un héroe, cumpliendo el llamado que Dios le dio desde el principio. En su debilidad, encontró la verdadera fuerza, y su sacrificio resuena hasta hoy como un recordatorio poderoso. Dios puede usar incluso nuestros momentos más bajos para realizar algo grandioso. ¿Qué piensas que llevó a Dalila a traicionar a Sansón? ¿Solo fue codicia o había algo más profundo? Déjanos tu opinión en los comentarios, comparte tu visión y sigamos hablando de esto. Y si te gustó esta historia, al suscribirte al canal, estarás ayudando a difundir la palabra de Dios a más personas que necesitan escucharla. Cada inscripción es un paso más para llevar la luz divina a quienes buscan respuestas. Haz clic en suscribirse y forma parte de esta misión de transformar vidas y fortalecer la fe.